Pagué la cena del 40 aniversario de mis padres, pero me rechazaron en la puerta. Ya no eres familia. Me fui tras decirle una frase al gerente. El brindis se detuvo abruptamente cuando mi padre leyó la cuenta y su mundo se derrumbó. Mi hermano Ethan me recibió en la puerta del restaurante, me puso la mano plana en el pecho y dijo, solo familia cercana esta noche. Tú dejaste de contar hace años. Detrás de él, bajo un cartel que decía 40 años, mi madre Rosalind me miró al otro lado de la sala y me hizo un gesto para que me fuera, como se hace un gesto a un camarero al que no has llamado. Yo había pagado esa cena, cada plato, la sala privada, el pastel con las 2 velas doradas. Mi nombre estaba en la reserva y mi tarjeta en la cuenta. No discutí. No levanté la voz. Me aparté, encontré al gerente junto al perchero, le entregué una carpeta de cuero y dije una frase. Luego salí a mi coche en la oscuridad y me senté allí, y esperé el sonido de 40 años desmoronándose. Si alguna vez te han llamado la fría, la distante, la hija que se fue, mientras las personas que lo decían eran las que ocultaban algo, quédate conmigo esta noche porque esta es la noche en que se corrige el registro. Hazme un favor antes de seguir. Dale me gusta al vídeo, suscríbete si eres nuevo y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es donde estás. Mi nombre es Olivia Reed. Tengo 33 años y me dedico a rastrear familias. Encuentro a los muertos. Confirmo a los vivos. Construyo la columna vertebral de papel que une un linaje. Y soy muy buena en saber la diferencia entre una historia que una familia cuenta y una historia que los registros cuentan. 6 meses antes de esa puerta, mi padre Robert me pidió que construyera un último árbol genealógico. Él no sabía que me estaba pidiendo que abriera una tumba. Y yo no sabía que el hombre en ella todavía respiraba. Déjenme llevarlos de vuelta a un domingo de enero a la mesa de la cocina de mis padres porque ahí es donde esto realmente comienza con mi padre Robert deslizándome una caja de zapatos por la madera como si fuera algo sagrado. Llevaba años queriendo un árbol genealógico. Lo mencionaba en cada festividad. Haces esto para extraños, Olivia. Hazlo por nosotros antes de que yo sea uno de los nombres en él. Siempre se reía cuando lo decía. Ese enero, no se rió. Había cumplido 70 años en otoño y había empezado a decir cosas como un hombre que de repente podía ver el final del campo. Puso la caja delante de mí y apoyó ambas manos planas sobre la tapa y dijo, para el aniversario, 40 años en julio, quiero uno de verdad. Todos, la gente de tu madre, mi gente, todo bien hecho. ¿Puedes hacerlo por mí? Y yo dije, sí. Por supuesto que dije sí. Era mi padre y construir el registro honesto de una familia es lo único en este mundo que sé hacer sin pedir permiso a nadie. Mi madre Rosalind estuvo en la encimera todo el tiempo, no cocinando, simplemente parada allí con un paño de cocina que no usaba. Y cuando él dijo, la gente de tu madre, vi sus manos quedarse inmóviles sobre ese paño. No pensé nada entonces. Ahora pienso en ello constantemente. Dijo a la ligera, demasiado a la ligera. Oh, no la hagas hacer todo ese trabajo. Mi lado es aburrido. No hay nada ahí. Y mi padre Robert se rió y dijo, todos piensan que su lado es aburrido hasta que Olivia se pone en marcha. Y mi madre Rosalind le sonrió y me miró por encima de su cabeza. Y la sonrisa no le llegó ni cerca de los ojos. Ahora, necesito que entiendan la frase que mi hermano Ethan me lanzó en la puerta de ese restaurante porque no fue un accidente. Tú dejaste de contar hace años. Esa frase había sido pulida. Durante 4 años, yo había sido la tranquila moraleja familiar. La hija que desapareció en su trabajo, que se preocupaba más por extraños muertos que por su propia madre viva, que nunca aparecía. Nada de eso era cierto como ellos lo contaban. Pero una historia repetida en suficientes escenas se endurece hasta convertirse en un hecho. Y el hombre que la seguía repitiendo era mi hermano Ethan. Él es un contable. Él entiende que si controlas el libro de contabilidad, controlas lo que todos creen que se debe. Pensé durante 4 años que simplemente era cruel conmigo. Estaba a punto de aprender que la crueldad con un plan detrás tiene un nombre diferente. Déjenme mostrarles dónde nació esa narrativa porque es importante. 4 otoños atrás. Una cena.
Acababa de cerrar un gran caso para un cliente, reuní una rama entera que una guerra había dispersado, y estaba emocionada por ello, y cometí el error de traer esa energía a casa. Dije, mientras comíamos las patatas, que me encantaría investigar correctamente nuestra propia familia algún día. Nada intencionado, solo una hija, orgullosa de su trabajo, queriendo aplicarlo a las personas que amaba. Y mi madre Rosalind dejó el tenedor. Y mi hermano Ethan, antes de que ella pudiera siquiera hablar, se rió y dijo, «Cuidado, mamá. Ella desenterrará todos los esqueletos que tengas». Lo dijo en broma. Todos en la mesa se rieron. Pero vi la cara de mi madre Rosalind y la cara de mi madre no se rió y mi hermano Ethan también lo vio. Él vio exactamente lo que yo vi. La diferencia entre nosotros es que yo lo olvidé con el postre y mi hermano lo archivó porque mi hermano lo archiva todo. Y él entendió algo esa noche que a mí me llevó 4 años más entender. Él entendió que su madre tenía una habitación en su pasado con llave y que su hermana era la única persona viva que podía abrir esa llave. Y así, en silencio, pacientemente, comenzó a construir la historia de mí como la obsesiva de la familia, la que no se podía confiar cerca del pasado. Para que cuando llegara el día, y él sabía que llegaría, mi voz ya no valdría nada. Déjenme decirles lo que realmente hago todo el día, porque es la razón por la que todo esto sucedió y la razón por la que terminó como terminó. La gente imagina a un genealogista como alguien que rellena un cuadro con nombres polvorientos. Esa es la parte más pequeña. Lo que realmente hago es resolver las preguntas que las familias tienen demasiado miedo de hacer en voz alta. Un hombre me contrata porque su padre moribundo dijo un nombre que no pertenecía a nadie que nadie conociera. Una mujer me contrata porque una prueba de ADN barata por correo le entregó un hermano del que nunca le habían hablado. 2 meses antes de que mi padre Robert me deslizara esa caja de zapatos, cerré un caso para una cliente que había pasado toda su vida creyendo que su abuelo era un viudo noble que crió a sus hijos solo. Encontré a su primera esposa viva, con más de 90 años, en un condado a 200 millas de donde supuestamente murió, nunca se divorció, pagada discretamente durante décadas para que se fuera y se callara. Mi cliente se sentó en mi oficina y lloró. Y no fue porque la verdad fuera fea. Fue porque finalmente era suya. Ella dijo lo que mis clientes siempre dicen, lo que yo aún no sabía que diría sobre mi propio padre antes de que terminara el año. Dijo, prefiero la cosa dura y verdadera que la mentira amable. Al menos ahora sé dónde estoy realmente parada. Hice ese trabajo para una extraña sin que me temblara la mano ni una sola vez. No tenía idea de que me estaba entrenando para mi propia mesa de cocina. Pero esa es la naturaleza de la verdad. No le importa en qué familia viva. Se sienta en el registro, paciente como una piedra, y espera a alguien con el valor de entrar y leerla en voz alta. Llevé la caja de zapatos a casa ese domingo de enero. Ahí es donde comienza el primer hilo real de esto, en la mesa de mi propia cocina a las 2 de la mañana bajo una lámpara de aumento con una caja de las vidas de mis padres extendida frente a mí. La mayor parte era ordinaria y hermosa. La baja de la marina de mi padre Robert, un boletín de la iglesia de un bautizo, el diploma de escuela secundaria de mi madre Rosalind, su nombre en esa escritura formal, fotografías con nombres escritos a lápiz en el reverso con 3 manos diferentes. Esta es la parte de mi trabajo que más me gusta, la parte en la que los extraños se convierten en personas. Lo ordené todo por década. Registré cada fecha. Comencé la estructura del árbol, su arquitectura limpia, y la línea de mi padre se construyó sola porque su gente era de las que se unían, de las que firmaban libros de visitas y recortaban obituarios y guardaban tarjetas de funeral durante 60 años. La línea de mi madre era más delgada. Eso es común en las mujeres de su generación, así que no me alarmé. Pero había una cosa de su pasado que todos en nuestra familia ya sabían de memoria. La única historia con la que todos habíamos crecido. Antes de mi padre Robert, mi madre Rosalind se había casado una vez, muy joven, con un hombre que murió. Su nombre era Arthur Hayes. Se casó con él a los 19 años. Murió en un accidente de coche en una carretera comarcal aproximadamente un año antes de que ella conociera a mi padre. Era viuda a los 24 años. Nunca habló de ello. Era la habitación triste y sellada al principio de su vida, y a cada uno de nosotros se nos había enseñado desde la infancia a pasar tranquilamente por esa puerta y nunca llamar.
Mi padre Robert solía decir que la pérdida era parte de por qué la amaba, que ella había conocido el dolor tan joven y aún así había encontrado el coraje para volver a construir. 40 años de un buen matrimonio, en cierto modo, descansaban sobre un joven muerto en una carretera comarcal. Así que hice lo que siempre hago. Fui a confirmarlo. Un árbol genealógico necesita que sus muertos sean confirmados. Eso no es sentimentalismo, es método. Necesitaba el registro de defunción de Arthur Hayes para el gráfico. Pensé que me llevaría una tarde. No me llevó una tarde. En la caja de zapatos, cerca del fondo, encontré el único rastro físico de él que existía en la casa de mis padres. Una fotografía, un joven, quizás de 22 años, apoyado en un coche al sol, entrecerrando los ojos, medio riendo a quienquiera que sujetara la cámara. Sin nombre en el reverso, pero mi madre estaba en el borde del encuadre, joven, de 19 o 20 años, mirándolo como se mira a alguien con quien estás seguro de que envejecerás. Sabía que era Arthur Hayes como se saben estas cosas. Lo dejé a un lado para escanear y recuerdo haber pensado, pobres chicos. No tenían ni idea. ¿Recuerdan esa fotografía? Vuelve. Ese fue el final del primer hilo y el comienzo de la primera pregunta que no me dejaría dormir. Comencé la búsqueda de la muerte de Arthur Hayes esa misma noche. El segundo hilo es todo método y los voy a guiar a través de él porque el método es toda la historia. Busqué en el índice de defunciones del estado el año en que mi madre Rosalind enviudó. Nada. No es un nombre común. Debería haber habido exactamente uno y no había ninguno. Lo amplié 2 años en cada dirección. Nada. Busqué en el estado vecino porque las carreteras comarcales cruzan líneas y los accidentes no revisan el mapa. Nada. Busqué en archivos de periódicos un joven muerto en una carretera comarcal. Un obituario, un aviso fúnebre, incluso una sola línea, nada. Busqué en índices de cementerios, ni lápida, ni parcela, ni monumento. Llamé a una colega en la que confío, una mujer que ha sacado registros en ese estado durante 30 años, y le di el nombre y el año, y le pedí que revisara los archivos del juzgado a los que yo no podía acceder. Y 2 días después, me llamó y dijo, Olivia, no hay ninguna muerte aquí. ¿Estás segura de que tienes el año correcto? Y yo dije, estaba segura. Y ella se quedó callada. Y luego dijo lo que los profesionales solo se dicen entre sí, la frase que significa que ambos hemos llegado a la misma puerta cerrada. Dijo, entonces alguien no murió cuando dijeron que murió. Aquí está lo primero que quiero que recuerden porque se convierte en toda la historia. En mi trabajo, la ausencia de un registro de defunción no es prueba de que un hombre esté vivo. Pero es una pregunta que no te dejará dormir. Y una vez que la has hecho, no puedes deshacerla. Pero antes de ir a buscar su matrimonio, hice algo que solo hago cuando un caso se me ha clavado por completo. Me subí a mi coche y conduje 4 horas hasta el condado donde supuestamente había ocurrido el accidente. Porque todavía hay registros que solo viven en papel en sótanos, en libros encuadernados que ninguna base de datos ha tragado. He aprendido a confiar más en el sótano que en la pantalla. Pasé un día entero allí con una empleada que había trabajado en ese edificio durante 26 años, el tipo de mujer que conoce sus libros como yo conozco los míos. Saqué el índice del forense durante 3 años seguidos. Saqué los registros de accidentes de tráfico que el condado llevaba a mano. Saqué los libros de escrituras de los cementerios de todos los cementerios en un radio de 40 millas. Y la empleada, viéndome trabajar, finalmente se inclinó y dijo, cariño, ¿a quién intentas enterrar? Y yo dije, al primer marido de mi madre. Accidente de coche en una carretera comarcal hace unos 40 años. Y ella frunció el ceño y fue a buscar un libro más que yo no había pensado pedir, el registro de accidentes del propio departamento de carreteras, porque un accidente mortal cierra una carretera y el condado registra el cierre. Recorrió con el dedo 2 años de carreteras comarcales. Y me miró por encima de sus gafas y dijo, no hay ninguna fatalidad en ninguna carretera comarcal de este condado durante esos años, cariño. Alguien habría cerrado una carretera. Alguien lo habría escrito. Lo tendría aquí mismo. Conduje 4 horas a casa en la oscuridad con la radio apagada. Y para cuando vi las luces de mi propia ciudad,
había dejado de ser una hija confirmando una triste historia antigua y me había convertido en algo más frío y útil. Una investigadora con una pregunta y sin respuesta. El tercer hilo comenzó a la mañana siguiente antes incluso de que me hiciera café porque no podía dejarlo. Si no podía encontrar su muerte, encontraría su matrimonio. 2 personas pueden morir en silencio a veces, pero casi nadie se casa en silencio. Un matrimonio deja una licencia, una firma, 2 testigos y un secretario que lo escribió en un libro que sobrevive a todos los que están en él. Encontré el matrimonio en aproximadamente 1 hora. Arthur Hayes y mi madre Rosalind. Un índice de la Secretaría del Condado, el año en que ella tenía 19 años, exactamente como decía la historia familiar. De hecho, sentí alivio durante unos 90 segundos, porque significaba que la historia era cierta. Ella realmente se había casado con él. Y quizás el registro de defunción era solo uno de los miles que realmente se pierden. Pedí la copia certificada para el árbol y mientras esperaba que llegara, hice lo que es puro reflejo para mí, lo que hago 100 veces al mes para clientes de pago. Busqué la disolución porque un primer matrimonio que termina antes de que un segundo matrimonio comience termina exactamente de una de 2 maneras, muerte o divorcio. Si no podía encontrar su muerte, entonces en algún lugar del registro tenía que haber un divorcio. Y un divorcio es más ruidoso que una boda. Tiene una petición, un número de caso, un juez, una sentencia definitiva inscrita en el registro público para siempre para que cualquiera la encuentre. No hubo divorcio. Busqué en el condado donde se casaron. Nada. Busqué en el condado donde ella vivió después. Nada. Busqué en el condado donde más tarde se casó con mi padre Robert. Nada. Revisé todos los años desde su boda con Arthur hasta el año en que se casó con papá. Y luego lo revisé 10 años después de eso porque a veces la gente finaliza las cosas tarde, a veces décadas tarde. Ninguna petición, ninguna sentencia, ningún caso con ninguno de sus nombres en ningún lugar al que pudiera acceder. A los ojos de cada registro que pude tocar, el primer matrimonio de mi madre simplemente nunca había terminado. Ni por una muerte que pudiera encontrar, ni por un divorcio en absoluto. No confiaba en mi propia búsqueda porque nunca se debe confiar en un solo negativo. Un registro perdido puede significar una mentira o simplemente puede significar una inundación, un incendio, un empleado en 1985 que escribió mal un nombre. Así que lo hice de nuevo más ampliamente. Solicité búsquedas certificadas sin registro de divorcio de 3 condados separados, las formales, donde un empleado jura personalmente bajo juramento que buscó y no encontró nada. Pagué por cada una. Esperé las semanas que tardan y una por una llegaron los sobres oficiales, sellados, cada uno un funcionario público poniendo su nombre en la misma frase, no se encontró registro de disolución de matrimonio. 3 condados, 3 empleados, 3 certificaciones de que el matrimonio de Arthur Hayes nunca, en ningún lugar al que pude acceder, había sido legalmente terminado. Eso no es un registro perdido. Un registro perdido es un condado con un mal año. Esto era un patrón de nada, una ausencia con una forma. Y la forma de ella era un matrimonio que simplemente se había dejado abierto a propósito durante 40 años, mientras se celebraba una segunda boda encima. La copia certificada del matrimonio llegó esa semana en un sobre del Estado, y la abrí en la mesa de la cocina, y allí estaba, oficial, sellada, inconfundible, un matrimonio válido. Y a su lado en mi mesa estaba la declaración certificada que también había solicitado, la certificación del empleado de que una búsqueda diligente no había encontrado registro de divorcio. Puse los 2 documentos uno al lado del otro y me recosté de la lámpara y dije en voz alta a una cocina vacía, eso no es posible, porque si ese primer matrimonio nunca había terminado, entonces la boda bajo el cartel que decía 40 años no era un 40 aniversario de nada legal. Era, en el mejor de los casos, una hermosa ceremonia. En el peor, era un matrimonio bígamo, nulo desde el primer día. Y mi padre Robert, el hombre que me deslizó esa caja de zapatos porque quería que la verdad se hiciera bien, estaba en medio de todo y no tenía idea. Ese es el segundo cabo suelto y es el que recorre toda esta historia. Si el primer matrimonio nunca terminó, ¿qué han estado celebrando mis padres durante 40 años? Pedí una cosa más antes de permitirme creer nada de ello.
Una certificación de la Oficina de Registros Vitales del Estado de que una búsqueda completa en el índice de defunciones en un lapso de 15 años no había arrojado ningún registro de defunción de Artur Hayes en absoluto. Llegó en un sobre con ventana como una factura de servicios, y decía en el lenguaje desapasionado del gobierno, exactamente lo que ya sabía: no se encontró registro. Lo alineé en mi mesa junto al certificado de matrimonio válido y las 3 búsquedas certificadas de sin divorcio y los miré a los 4 juntos. Y pensé en lo extraño que era que la mentira más grande en la historia de mi familia hubiera dejado un rastro de papel hecho completamente de nada: ninguna muerte, ningún divorcio, 4 documentos oficiales, y cada uno de ellos una ausencia certificada, sellada y timbrada. Mi madre Rosalina había pasado 40 años contando con el hecho de que nada es invisible. No había contado con una hija cuya profesión entera es leer la forma exacta de lo que no está ahí. Antes de que escriban el comentario, ya puedo sentir que están tecleando que los registros antiguos se pierden. Que un condado podría haber quemado sus archivos. Que un divorcio en 1985 simplemente podría estar desaparecido. Sí, pensé todas esas cosas primero. Esa es mi disciplina. Asumo que el registro está incompleto antes de asumir que una familia está mintiendo. Así que decidí hacerlo responsable. Decidí preguntarle suavemente, de soslayo. Como le pregunto a la abuela de un cliente sobre el primo que nadie menciona en Acción de Gracias. Ese es el 4.º hilo y es el momento en que esto dejó de ser papeleo y se convirtió en una guerra. Fui a la cena del domingo. Mi madre Rosalín estaba en la estufa. Mi padre Robert estaba en su silla con el partido en bajo volumen. Mi madre me dio zanahorias y un cuchillo, como lo ha hecho toda mi vida. Y yo picaba y dije, tan fácil como el clima: mamá, estoy construyendo tu primer matrimonio para el árbol, Artur. Quiero que sus fechas sean correctas para poder ponerlo bien y con respeto. ¿Recuerdas en qué condado fue el accidente? Estoy teniendo problemas para encontrar el registro. Ella no se dio la vuelta. Su propio cuchillo seguía moviéndose en la tabla. Y dijo con una voz que nunca antes había escuchado en su cocina, plana y fría y cerrada: no hay registro porque no hay nada que encontrar. Déjalo. Hay cosas que no se desentierran. Y luego se dio la vuelta y me miró, y no era dolor lo que había en su rostro. Durante 33 años, cada vez que el nombre de Artur salía a la superficie, mi madre había lucido la misma mirada suave, triste y lejana, y todos la habíamos honrado, bajado la voz, cambiado de tema. Esta no era esa mirada. Esto era miedo. Mi madre, que no le tiene miedo a nada en esta tierra, le tenía miedo a un cuchillo de zanahorias y a una hija que lee registros. Mi padre Robert se movió en la habitación de al lado. Gritó: ¿qué están susurrando ustedes dos ahí? Y toda la cara de mi madre Rosalín cambió de nuevo en un instante a la cálida, la de Domingo. Y ella gritó: solo el árbol, cariño. Olivia nos está haciendo famosos a todos. Y se rió, y fue una risa perfecta. Y entendí en ese segundo que había estado viendo a mi madre actuar toda mi vida y simplemente había llamado a esa actuación mamá. Podía encenderla entre un aliento y el siguiente. La había encendido durante 40 años. Y el hecho de que pudiera hacer eso, pasar del miedo en su rostro a la calidez en su voz a través de una sola puerta, me asustó más que cualquier cosa que hubiera encontrado en cualquier libro de contabilidad. Porque significaba que la mujer que me crió era capaz de una mentira tan total y tan suave que podía mantenerla ininterrumpida durante 4 décadas y más sábados de los que nadie podría contar y nunca resbalar. Dije: está bien. Lo dejé en la mesa. Pero no le dices: hay cosas que no se desentierran a una persona como yo. Esa es la frase exacta que convierte la curiosidad en excavación. 2 horas después, en casa, sonó mi teléfono y era mi hermano Ethan. Ethan no me llama. Nos enviamos mensajes fríos en los cumpleaños. Pero esa noche llamó y su voz era cálida como un cuchillo que ha estado al sol. Y dijo: oye, mamá está bastante alterada. Dice que está husmeando en su pasado por esto del árbol. Y yo dije: ¿cómo sabes lo que le pregunté? Le pregunté hace 2 horas en voz baja en su cocina con papá dormido en la habitación de al lado. Hubo una pausa en la línea, corta. Y luego mi hermano dijo: ella me lo cuenta todo, y siguió adelante, cálido, razonable: mira, ella enterró a un marido, Olivia.
Ten un poco de decencia. Haz solo el lado de papá. Pon, primer matrimonio, fallecido, para el suyo y deja a la pobre mujer su única cosa triste. ¿De acuerdo? Y yo dije, de acuerdo. Y colgamos y me senté allí sosteniendo el teléfono. Ella me lo cuenta todo. Quédense con eso. Porque una madre que transmite una pena de décadas a su hijo en menos de 2 horas, una pena que supuestamente no tiene nada que encontrar, no está de duelo. Está informando. Y un hijo que recibe ese informe e inmediatamente llama para controlar a su hermana no está consolando a su madre. Está ejecutando una contención que cerró un ciclo y abrió uno vivo que no podía sacudirme. ¿Por qué mi hermano es el perro guardián de un hombre muerto? Ahora, antes de llevarlos al dinero, tengo que hablarles de mi tía porque ella es el quinto hilo y abrió algo sin querer. Mi madre Rosalind tiene una hermana menor, mi tía Clara, y a Clara le gusta el vino y le gusta hablar. Y unos días después de esa cena, ella y yo terminamos solas en su cocina mientras ella se servía una segunda copa. No había planeado preguntarle nada, pero ella misma lo sacó a colación, riéndose, despreocupada. Dijo, así que, tienes a tu madre toda alterada con esto de la genealogía. Siempre ha odiado que le husmeen en su privacidad. Siempre, desde que éramos niñas. Y yo dije, con cuidado, casual. Es solo su primer matrimonio. Ni siquiera puedo confirmar la muerte del pobre hombre. Y mi tía se rió y dijo, ah, eso. Sabes, nunca fui a ningún funeral por Arthur. ¿No es extraño? El marido de mi propia hermana y nunca hubo un servicio al que me invitaran. Simplemente regresó de uno de sus viajes un verano y dijo que todo había terminado y nunca más hablamos de él. Y yo dije tan ligeramente como pude, con el corazón acelerado, ¿uno de sus viajes? Y mi tía agitó su copa y dijo, oh, tu madre siempre ha hecho sus pequeños viajes. 4 veces al año como un reloj, toda mi vida yendo a ver algunas cosas. Nunca dice dónde. Dejamos de preguntar hace décadas. Y luego pareció escucharse a sí misma y me miró y algo se puso serio en su rostro y dijo, no escuchaste nada de eso de mí. Y cambió de tema al clima. Me senté en la cocina de mi tía Clara y un recuerdo surgió de lo más profundo de mí. Uno de esos recuerdos que no sabes que has guardado. 4 veces al año, mientras crecía, mi madre Rosalind se iba durante 2 noches. Nunca lo cuestioné de la misma manera que uno nunca cuestiona. Empacaba una pequeña maleta un jueves, nos besaba la cabeza, nos decía que iba a ver algunas cosas, y mi padre Robert nos hacía panqueques las 2 mañanas que ella no estaba. Y honestamente, era un placer. Siempre regresaba el sábado, cansada y callada, e iba directamente a su habitación y cerraba la puerta exactamente durante 1 hora, y luego salía y volvía a ser nuestra madre. Debí haber visto eso suceder 120 veces a lo largo de mi vida. 120 pequeñas maletas. 120 sábados en los que cerraba la puerta durante 1 hora. Y ninguno de nosotros, ni mi padre, ni yo, ni Ethan, le preguntó ni una sola vez a dónde iba. Siempre pensé que era algo que hacía mi madre, como algunas personas cultivan. Sentada en la cocina de Clara, finalmente entendí que era una ruta. Mi madre había estado conduciendo 2 estados 4 veces al año toda mi vida para sentarse durante 1 hora con el marido que le había dicho al mundo que estaba muerto y luego conducir a casa para preparar la cena para el marido al que le había dicho que él era el único. Los panqueques, la pequeña maleta, la puerta cerrada durante 1 hora. Todo había estado frente a mí toda mi vida a la vista, como lo son siempre las cosas más verdaderas. 4 veces al año, como un reloj, trimestralmente. Toda mi vida, mi madre había desaparecido 4 veces al año para ver algunas cosas. Y toda la familia había dejado de preguntar, y yo nunca lo había pensado porque era simplemente un hecho de ella. Como una montaña es un hecho. Ese es el 5.º bucle. Y es uno malo. ¿A dónde va mi madre 4 veces al año? ¿Y qué tiene que ver con un marido que no dejó ninguna muerte? Fui a casa y volví a la caja de zapatos. Esta vez no por fotografías. Por las cosas aburridas, las cosas que mis clientes tiran y yo les ruego que conserven. Las cosas que guardan fechas como ámbar, registros de cheques. Mi padre Robert los guardaba todos en ladrillos con gomas elásticas. Décadas de ellos.
Pero era mi madre Rosalind quien pagaba las facturas del hogar con su propia letra apretada, como había llevado en silencio el dinero toda mi vida. Me dije a mí misma que solo buscaba fechas para el árbol, una casa, un coche, el esqueleto ordinario de una vida. Pero cuando lees los registros de cheques de una persona en orden, su vida empieza a hablarte. Y a un tercio de la pila, a partir de un año en particular, apareció una nueva línea. Y 3 meses después, apareció de nuevo. Y 3 meses después de eso, otra vez, trimestre tras trimestre, año tras año, al principio con la letra apretada de mi madre, y luego en los registros posteriores, ya no con su letra, sino con otra letra. Una letra de contable ordenada que habría reconocido en cualquier lugar. La línea de concepto siempre decía lo mismo, 2 iniciales y una palabra. Ha cuidado, cada trimestre durante años y años. 4 veces al año. 4 veces al año. Como un reloj. El mismo ritmo que los viajes de mi madre. Me dije a mí misma que era una anualidad, una prima de seguro, un diezmo. Me dije muchas cosas a las 3 de la mañana. Pero estoy entrenada para no creerme a mí misma. Así que seguí el dinero de la misma manera que sigo un linaje. Y aquí es donde el quinto hilo termina en lo que me hizo dejar el bolígrafo y apoyar ambas manos planas sobre la mesa para evitar que temblaran. En los registros más recientes, la línea de concepto había cambiado. Dejó de ser un cheque personal. Empezó a hacer referencia a un fondo, una pequeña obra de caridad de la que mi familia había hablado en las vacaciones durante años, de la que todos estaban tan orgullosos, el fondo conmemorativo. Las obras de caridad silenciosas que hacía mi madre, lo que mi hermano Ethan manejaba el papeleo porque era el contable y era lo mínimo que podía hacer por la familia. El pago trimestral de cuidado ahora se estaba canalizando a través de la obra de caridad conmemorativa de mi familia y mi hermano Ethan manejaba su papeleo y cada trimestre mi madre hacía un viaje para ver algunas cosas. Quiero ser justa con mi propia familia aquí porque en este punto todavía no lo sabía. Un fondo conmemorativo puede llevar el nombre de los muertos. Una obra de caridad puede honrar a un joven esposo perdido. Es totalmente posible enviar dinero 4 veces al año en memoria de un hombre muerto. Había construido árboles genealógicos enteros alrededor de fundaciones que personas en duelo iniciaron por alguien que realmente se había ido. Así que me negué a adelantarme al registro. Busqué, pero busqué con cuidado porque lo único que separa el dolor de un crimen es un documento. Y yo pretendía tener el documento en mi mano antes de decir una sola palabra a cualquiera. Pero primero, tomé una decisión que todavía reviso por las noches. Decidí que mi padre Robert merecía escuchar esto de mí en privado antes que de cualquier otra alma viva. Él me había pedido la verdad. No le entregaría una mentira con un lazo, y tampoco lo emboscaría delante de la gente. Así que lo llamé, solo a él, y le pedí que almorzáramos, solo nosotros dos esa semana. Estaba encantado. Dijo, solo nosotros. Perfecto. Te contaré todas las buenas historias que tu madre omite. Acordamos un día y un lugar. El almuerzo nunca sucedió. Mi madre Rosalind me llamó la mañana del día y dijo que papá se había puesto mal y estaba descansando y que no debía ir. Y que honestamente, con el aniversario acercándose, ambos estaban muy ocupados. Y quizás debería concentrarme en terminar las partes bonitas del árbol y dejar que ella se encargara del resto de su lado. Cuando le dije que realmente me gustaría hablar con papá directamente, ella dijo que estaba dormido. Y luego dijo con esa voz plana, fría y cerrada de la cocina, Olivia, deja de llamarlo por esto. Y colgó. Habían construido un muro alrededor de mi padre. Ahí es donde termina este hilo. Y el bucle que abrió es el que finalmente quemó mi precaución. ¿De qué tienen tanto terror que él escuche? Que han puesto en cuarentena a un hombre de 70 años de su propia hija. Esta es la mitad de la historia. Este es el momento en que el suelo se movió bajo mis pies. El momento en que una vieja y triste tragedia se convirtió en algo que estaba sucediendo en ese mismo momento en tiempo presente mientras todos pasábamos las patatas los domingos. No pude llegar a mi padre. Así que fui al único lugar que mi familia no podía amurallar, el lugar que conozco mejor que ellos conocen su propia cocina, el registro público. Porque ese pequeño fondo conmemorativo cuyo papeleo manejaba mi hermano Ethan no era solo una palabra amable que usábamos en las fiestas. Si era una verdadera organización benéfica, una organización sin fines de lucro registrada,
entonces por ley presenta informes. Se registra en el Estado. Lista a sus funcionarios por nombre y cada año revela en un formulario público que cualquier persona viva puede obtener a dónde fue su dinero. Saqué los archivos, todos ellos de años atrás, y los leí como leo un testamento impugnado, línea por línea desde el final, donde están los desembolsos. Recuerdo exactamente dónde estaba sentada cuando lo leí, en una mesa de madera rayada en la parte trasera de una oficina estatal, con una pila de informes anuales de caridad que un empleado me había impreso a 10 centavos la página. Leí el más antiguo primero, luego el siguiente, construyendo el patrón año tras año, y sentí lo que siento quizás 2 veces al año en este trabajo, la sensación fría y creciente de una historia reordenándose en su verdadera forma justo allí bajo mis manos. Llegué al archivo más reciente, y leí la línea de desembolso, y leí la fecha en que mi hermano lo había firmado. Y puse ambas manos planas sobre la mesa, de la misma manera que lo había hecho en la lámpara de mi cocina semanas antes, y me quedé muy quieta durante mucho tiempo. Mientras un empleado me preguntó 2 veces si estaba bien. Luego llamé a mi colega desde el aparcamiento, la que me había dicho que alguien no murió cuando dijeron que murió, y le conté lo que había encontrado, y ella se quedó en silencio por un momento, y luego dijo suavemente, «Oh, cariño. Ese no es un hombre muerto. Ese es uno mantenido». El fondo era real. Estaba registrado. Su tesorero, impreso con su propia letra de contable cuidadosa, era Ethan Reed, mi hermano. Y los desembolsos año tras año fueron a un solo lugar. No una beca, no un hospital, no un jardín conmemorativo o una placa o un banco de parque. Cada año, 4 veces al año, el dinero iba a un único centro de atención a largo plazo a 2 estados de distancia para pacientes vivos. Y el archivo más reciente, firmado y fechado por mi hermano esa misma primavera, 10 semanas antes de la cena de aniversario, listaba un desembolso para el año actual a esa instalación. Para el cuidado continuo de un residente, no pagas 4 veces al año por el cuidado continuo a largo plazo de un hombre muerto. No firmas un formulario esta primavera para el cuidado del año actual de un marido que murió en una carretera comarcal en 1985. Arthur Hayes no era una habitación triste y sellada al comienzo de la vida de mi madre. Arthur Hayes estaba vivo. Había estado vivo todo el tiempo. Estaba vivo ahora mismo en una cama a 2 estados de distancia. Y mi familia había estado pagando para mantenerlo allí y mantenerlo callado 4 veces al año durante años. Y mi hermano Ethan había firmado el cheque esa primavera. Y mi madre Rosalind había ido 4 veces al año toda mi vida a ver algunas cosas. Ese es el punto medio de esta historia. Y es el punto de no retorno porque cambió la forma de todo. Esto no fue un crimen que ocurrió hace mucho tiempo y se calcificó en dolor. Esto fue un crimen que estaba sucediendo en ese mismo momento con el conocimiento de todos mientras mi padre Robert servía café a una mujer que, a los ojos de la ley, todavía estaba casada con otro hombre vivo. Mi madre Rosalind no había perdido a Arthur Hayes. Lo había archivado y mi padre Robert se había levantado cada aniversario durante 40 años y había brindado por un matrimonio que estaba construido, literalmente, encima de la cama de un hombre vivo. Antes de llevarlos a la segunda mitad, háganme un favor. En los comentarios, díganme qué habrían hecho en ese momento. Porque me senté en mi coche fuera de esa oficina de registros con el archivo brillando en mi teléfono y pude ver 2 caminos y solo 2. Quemarlo todo o proteger a mi padre de ello y llevarlo sola el resto de mi vida. Díganme honestamente cuál habrían elegido. Les diré cuál elegí yo y les diré por qué resultó que había un tercer camino que aún no podía ver desde ese aparcamiento. La segunda mitad de esto es más rápida porque una vez que supe que estaba vivo, no pude dejar de saberlo y ellos tampoco. Y todos comenzaron a moverse a la vez. Una vez que tuve los archivos, pasé una noche haciendo la parte menos glamurosa y más importante de mi trabajo. Le construí un expediente al hombre. Encontré la instalación en línea, un edificio bajo de ladrillo con un jardín a 2 estados de distancia. Mapeé el trayecto, 400 millas, la distancia exacta que una persona podría recorrer en un día largo y aún así llegar a casa para preparar la cena al día siguiente. Saqué los propios registros públicos de licencias de la instalación, sus informes de inspección, los años que llevaba funcionando, y crucé las fechas de desembolso de los fondos con los trimestres. Todo encajaba como dientes en un engranaje. Construí una línea de tiempo que comenzaba el año en que mi madre dijo al mundo que era viuda, y que continuaba ininterrumpida,
4 pagos al año, hasta una firma que mi hermano Ethan había hecho esa primavera. Cuando terminé, tenía algo que había construido 100 veces para extraños y nunca imaginé construir contra mi propia madre. Una columna vertebral de pruebas, con fuentes, fechada e imposible de descartar como las divagaciones de una hija obsesionada. Cada página la había reunido con mis propias manos. Nadie me dio nada. Eso me importaba entonces y me importa ahora porque la familia iba a decir que lo había inventado todo. Y cada sello certificado en cada página decía en voz baja, no, una oficina pública lo confirmó. Vaya y compruébelo usted mismo. Primero, lo verifiqué porque no voy a construir un caso contra mi propia madre basándome en una inferencia, y no voy a infligirle a mi padre una herida de este tamaño por una corazonada. Así que hice el trabajo y lo hice como realmente se hace mi trabajo en papel, no engañando a un extraño para que rompa una confidencia. Esas instalaciones protegen a sus residentes y con razón. Nadie allí le iba a dar el nombre de un paciente a una persona que llamaba, y nunca se lo pedí. No los necesitaba. Los propios registros de desembolso del fondo nombraban al beneficiario de cada pago trimestral, y el nombre en ellos era el suyo. Los archivos públicos de licencias de la instalación confirmaban que era una residencia real en funcionamiento para exactamente el tipo de atención a largo plazo que necesita un hombre mayor. Puse las fechas de pago junto a los viajes trimestrales de mi madre Rosalind, 400 millas en cada sentido, y coincidieron con la semana, año tras año, hasta un pago realizado esa primavera. Un hombre en sus 60 y tantos años, todavía vivo, todavía siendo pagado este mismo año. Y ahí estaba, el engranaje más cruel de toda la máquina. En estos últimos años, se había deslizado hacia la atención de la memoria. Y un hombre tan avanzado no puede decirle a nadie quién es. No puede reclamar una esposa. No puede entrar en un 40 aniversario y terminarlo con una frase. Era el secreto más seguro del mundo. Era un hombre vivo que ya no podía testificar sobre su propia vida. Y mi familia había estado pagando 4 veces al año para mantenerlo exactamente así de seguro. Y había una línea más en ese último archivo que casi pasé por alto. Y cuando finalmente la vi, explicó todo sobre por qué mi hermano Ethan era el perro guardián. El fondo pagaba la instalación, sí, pero también pagaba cada año una tarifa administrativa a su tesorero, a Ethan. Mi hermano no solo protegía a nuestra madre Rosalind por amor. Se había labrado un tranquilo salario trimestral del acuerdo, una tarifa por manejar el papeleo de un hombre borrado. A mi hermano le pagaban para mantener a Arthur Hayes desaparecido. Eso cerró el círculo del perro guardián para siempre, y abrió uno peor. ¿Hasta dónde llegará un hombre para proteger un secreto del que cobra un sueldo? Lo descubrí 3 días después en un aparcamiento en la conversación más fea de mi vida. Ethan me estaba esperando junto a mi coche. Se había dado cuenta de que había sacado los archivos porque las copias certificadas dejan un nombre de solicitud y mi hermano también lee registros para ganarse la vida. Ya no se molestó en fingir. Se interpuso entre mi coche y yo de la misma manera que más tarde se interpondría entre el restaurante y yo. Y dijo, lo que sea que creas que encontraste, vuélvelo a guardar en la caja. Y yo dije, está vivo, Ethan. Firmaste el desembolso esta primavera. Tengo tu firma. Y mi hermano, el contable, no negó ni un solo número porque eso es lo único que la gente que vive en libros de contabilidad no puede hacer. No puedes discutir con un total. Así que no discutió con los números. Discutió conmigo. Dijo, y quiero que escuches esto palabra por palabra porque explicó los 4 años anteriores de mi vida en un solo aliento. Dijo, nadie te va a creer. ¿Quieres saber por qué? Porque durante 4 años me he asegurado de que cuando tu nombre sale en esa mesa, todos ya estén cansados. La obsesiva, la que se fue, la que se preocupa más por los parientes muertos de extraños que por su propia madre. Lo construí deliberadamente, ladrillo a ladrillo, cena a cena, para que el día en que finalmente vinieras a nosotros agitando un trozo de papel, sonara exactamente como lo que todos ya esperan de Olivia, la amargada y solitaria que intenta hacer explotar a la familia. Y se inclinó y dijo, no dejaste de contar hace años. Yo dejé de contarte en voz alta en cada festividad durante 4 años para que este día exacto saliera como yo necesito que salga. Y luego sonrió casi gentilmente y dijo, así que termina el árbol bonito, ven a la fiesta, sonríe, o no vengas en absoluto.
De cualquier manera, nadie va a quemar 40 años por tu palabra. Así que ese es el punto donde una persona normal se rompe. Y seré honesta contigo porque tú has sido honesto conmigo en los comentarios todo el tiempo. Casi lo hice porque él tenía razón en una cosa. Solo por mi palabra, no me creerían. Él había pasado 4 años asegurándose de eso. Ese es el final de ese hilo, y el bucle que me dejó era el más solitario de toda la historia. ¿De qué sirve la verdad si la persona que la lleva ya ha sido hecha increíble? Había exactamente una persona en mi familia en la que todavía confiaba, y necesito hablarte de ella ahora porque es importante al final, mi prima Jessica, la hija de mi tía Clara, unos años más joven que yo. La única que me había enviado un mensaje en los días difíciles de los últimos 4 años solo para decirme que estaba pensando en mí. Ella nunca había creído la historia sobre mí. Me dijo una vez que había crecido viendo a Ethan reescribir a la gente, y sabía la diferencia entre una persona que se fue y una persona a la que empujaron. No le conté lo que había encontrado. No le pondría ese peso a nadie antes de que mi padre Robert lo llevara primero. Pero la llamé la semana antes de la cena y le pedí una cosa. Le pedí que se sentara cerca de mi padre en la fiesta y que tuviera su teléfono a mano y que me enviara un mensaje si algo sucedía. No preguntó por qué. Solo dijo, algo se avecina, ¿verdad? Y yo dije, solo siéntate cerca de papá. Y ella dijo, de acuerdo, Olivia, yo me encargo de él. Eso fue todo. No le entregué ni un solo documento y no le pedí que peleara con nadie. Lo único que hizo mi prima Jessica fue sentarse donde le pedí que se sentara y decirme la verdad de lo que vio. Pero a veces ese es todo el trabajo, ¿verdad? Ser el único testigo honesto en una habitación llena de gente que ha accedido a mirar para otro lado. He pensado mucho desde entonces sobre cómo una familia decide realmente a quién creer. No funciona con pruebas. Funciona con hábitos, con quien ha sido amable contigo y quien te ha agotado, con la historia que sea más fácil seguir contando. Mi hermano Ethan entendió eso mejor que yo. Lo que nunca entendió es que fuera de la familia, en las oficinas del condado y en las salas de registros, nada de eso cuenta para nada. Allí, lo único que habla es lo que está escrito. Y yo había pasado toda mi vida aprendiendo a hacer hablar las cosas escritas. Mi hermano Ethan no esperó a la fiesta para hacer su siguiente movimiento. Hombres como Ethan nunca lo hacen. 2 cosas sucedieron esa semana que me dijeron que estaba asustado. Y un contable asustado es algo peligroso porque deja de ser cuidadoso y empieza a ser rápido. Primero, intentó quitarme la fiesta. Llamó al restaurante e intentó mover la reserva y el pago a su propia tarjeta para borrar mi nombre del único lugar donde todavía estaba unido a mi familia. El restaurante me llamó porque era mi reserva y mi tarjeta para preguntar si autorizaba el cambio. Dije que no. Dije que mantuviera todo exactamente como estaba a mi nombre y que no discutiera esta cuenta con nadie más que llamara. Mi hermano, a pesar de toda su planificación, había olvidado la regla más antigua de su propio oficio. Quien tiene la cuenta, tiene la cuenta. Segundo, se adelantó a mí con los parientes. En los días previos a la cena, llamó a todos, cálido y preocupado, y le dijo a la familia que yo me había obsesionado, que estaba diciendo cosas inquietantes sobre mamá, que deberían ser amables conmigo, pero que, ya saben, no se tomaran muy en serio nada de lo que dijera en ese momento. Los estaba inoculando. Se estaba asegurando de que si yo abría la boca en esa mesa, todos los oídos de la sala ya estuvieran cerrados. Mi prima Jessica me contó las llamadas después. Dijo que era bueno, que sonaba tan triste y tan cariñoso que incluso ella lo creyó a medias. Y fue entonces cuando entendí, completamente, que no podía ganar esto hablando. Si decía una sola palabra, era la hija obsesiva que él había pasado 4 años y una semana frenética construyendo. Lo único en la tierra que no podía manipular era un documento con su propia firma, llegando a esa habitación sin mi cerca para ser culpada. El siguiente tramo es mi punto más bajo, y no voy a adornarlo. Esa semana dejé de dormir. Me senté con el árbol, el hermoso, honesto y medio construido árbol de mi padre Robert extendido sobre la mesa de mi comedor. Y por primera vez en mi carrera, entendí, realmente entendí, a las familias que me ruegan que me detenga. Porque ya no era solo el crimen de mi madre. Se había convertido en el mío de una manera que nunca vi venir.
Me levanté en medio de una de esas noches de insomnio y encontré mi propio certificado de nacimiento en mi archivador. Y me senté en el suelo y lo leí como si perteneciera a un cliente. Porque si ese primer matrimonio nunca terminó, si la boda de hace 40 años fue nula desde el primer día, entonces mis padres nunca estuvieron legalmente casados. Y si mis padres nunca estuvieron casados, entonces un suelo silencioso e infantil sobre el que había estado parada toda mi vida sin siquiera pensar en probarlo, simplemente se movió. Legalmente, sé que nada de eso cambia lo que soy. Un hijo es un hijo. Un padre es un padre. La paternidad no le importa un certificado de matrimonio. Pero esto era más antiguo que la ley. He pasado toda mi carrera dándoles a los extraños la base sólida de saber exactamente de dónde venían. Y estaba sentada en mi propio suelo a las 4 de la mañana descubriendo que mi familia había sido construida, literalmente, sobre un matrimonio sin terminar, un hombre vivo oculto y un silencio trimestral pagado. Y durante unos 3 días, Dios me ayude, casi hice lo que mi madre Rosalín pidió, casi lo volví a meter todo en la caja. La noche que me senté en el suelo con mi propio certificado de nacimiento, hice algo que no había hecho en años. Revisé la caja de fotografías familiares que guardo, las instantáneas de aniversario, 20 de ellas, 30, mis padres a los 10 años, a los 20, a los 30, cortando pasteles, levantando copas. La cara de mi madre Rosalín vuelta hacia la de mi padre Robert en cada una de ellas con lo que parecía en cada una amor. Y me obligué a mirar cada una de ellas sabiendo lo que ahora sabía. Que en cada una de esas fotografías había una tercera persona en el encuadre que ninguna cámara captó. Un hombre en una cama a 2 estados de distancia. Y que mi madre había brindado con mi padre Robert en cada uno de esos aniversarios. Exactamente de la misma manera que estaba a punto de hacerlo en el 40, sabiendo. Busqué la costura. Busqué la fotografía en la que su sonrisa se resquebrajó, donde el conocimiento se transparentaba. Nunca la encontré. Esa fue la peor parte. 40 años de celebraciones y ni un solo centímetro honesto. Y pensé, lo va a hacer de nuevo en julio. Y cada una de estas mismas personas levantará una copa y mi padre Robert se levantará y brindará por 40 años y yo soy la única persona viva que tiene el número real. Antes de hacer cualquier otra cosa, hice una cosa por mí misma en silencio porque necesitaba entender exactamente lo que tenía en mis manos. Concerté una cita con una abogada de familia, una extraña, le pagué por 1 hora y le expuse los hechos como un caso hipotético sin nombres adjuntos. Un primer matrimonio nunca disuelto. Un segundo matrimonio celebrado encima. 40 años. Ella escuchó y me dijo claramente lo que los registros ya habían implicado. Un matrimonio contraído mientras un matrimonio anterior todavía está legalmente en vigor es nulo. No anulable. Nulo desde el primer día como si nunca hubiera ocurrido legalmente. Me dijo lo que eso podría significar para un cónyuge que actuara de buena fe, para una herencia, para 40 años de una vida compartida honestamente por una persona y deshonestamente por otra. No la contraté para luchar contra nada. No necesitaba un abogado para ganar la batalla de mi padre. Esa lucha iba a ser suya para librar o perdonar como él eligiera. Necesitaba saber por mí misma con precisión hasta dónde se había abierto el suelo bajo sus pies, para que cuando pusiera los papeles delante de mi padre, entendiera lo que le estaba mostrando. Ella fue la única ajena que involucré en todo esto antes de la noche en sí. Y la involucré para que me informara, no para que me rescatara. Nadie iba a rescatar a mi padre salvo la verdad. Y la verdad ya la tenía, sentada en una carpeta en la mesa de mi comedor en copias certificadas que había reunido yo misma, un juzgado y una oficina de registros a la vez. Y luego decidí que no podía enfrentarme al papel sin darle a la persona en el centro de ello una última oportunidad humana. Así que hice algo que mi hermano Ethan nunca esperó porque no era estratégico. Simplemente era decente. Fui directamente a mi madre Rosalín sola, no para amenazarla, sino para darle la oportunidad de ser ella quien se lo dijera a mi padre, con la dignidad que aún pudiera elegir. Fui a la casa un día laborable cuando sabía que papá tenía su cita con el médico. Y me senté frente a ella en la misma mesa donde la caja de zapatos había comenzado todo esto. Y dije en voz baja, mamá, sé que está vivo. Sé dónde está. Sé lo del fondo. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque papá me pidió la verdad, y preferiría que fueras tú quien se la diera a él antes que yo.
Y mi madre Rosalind me miró fijamente durante un largo momento, y la vi decidir qué arma usar, y eligió la más antigua que tenía. Comenzó a llorar y extendió la mano por la mesa para tomar las mías y dijo, no entiendes lo que fue. Nunca has amado a nadie de la manera en que tuviste que sobrevivir. Yo era una niña, Olivia. Tomé una decisión a los 24 años de tener una vida en lugar de una tragedia. Y tu padre me dio esa vida. Y fue real. Todo fue real. Cada año fue real. Y yo dije suavemente, porque sí sentía por la joven de 19 años de esa fotografía, entonces dile que fue real. Déjale decidir. Él merece decidir con la verdad, mamá, igual que tú. Y su rostro cambió. Las lágrimas se detuvieron exactamente como un grifo. Y se levantó y fue a un cajón y sacó la fotografía, la del joven Arthur Hayes apoyado en el coche al sol. Semanas antes, había pasado por mi casa solo una vez para ver cómo iba el árbol. Y solo ahora entendí que había sacado el original de mis materiales esa tarde y se lo había llevado a casa, porque incluso entonces se había asegurado de que su rostro nunca llegaría a ningún gráfico. La sostuvo contra su pecho y dijo con la voz plana, fría y cerrada, no hay nada que decidir. No hay nada que decir. Y si le dices una palabra a tu padre, les diré a todos que finalmente lo perdiste todo por completo y tu hermano Ethan me respaldará. Y sabes que lo hará. Y tenía razón. Lo sabía. Ella no negó que Arthur Hayes estuviera vivo. Noten eso. Dada su única oportunidad a solas y solo conmigo mirando, mi madre no dijo que estaba muerto. Me amenazó en su lugar. Esa es una especie de confesión que nunca usa la palabra. Y se llevó la única fotografía de Arthur Hayes que existía porque incluso entonces, incluso acorralada, su instinto fue borrarlo una vez más. Ese fue el momento en que dejé de sentir lástima por ella. Y quiero ser honesta en que había sentido lástima por ella hasta que metió la mano en ese cajón. Salí de la casa sabiendo exactamente cómo iría. Y una semana después, así fue. La invitación a la cena del 40 aniversario se envió a la familia y mi nombre no estaba en ella. No, ya veremos. Ni un asiento frío en la esquina. Mi madre Rosalind planeó el 40 aniversario de mi padre Robert y dejó a su única hija completamente fuera de la lista de invitados y se lo dijo a los parientes. Mi prima Jessica informó más tarde que probablemente yo no iría de todos modos. Ya sabes cómo se ha puesto. Ese fue el fondo. Iban a celebrar una fiesta de 40 años de una mentira y borrar a la única persona que lo sabía de la misma mesa la misma noche y llamarlo dolor y privacidad y familia. Pero aquí está lo que olvidaron y es lo que todavía me hace sonreír. Meses antes de todo esto, cuando todavía creía que estaba construyendo un regalo para mi padre, había hecho lo que cualquier hija haría. Había llamado discretamente al restaurante que él amaba, el mismo donde había llevado a mi madre en su primera cita real, y había reservado la sala privada para el 40 aniversario, y lo había puesto en mi propia tarjeta como sorpresa, como mi regalo para él. La misma fiesta que estaban usando para borrarme era la fiesta que yo ya había pagado. Podían tachar mi nombre de la lista de invitados. No podían tacharlo de la cuenta. Así que hice mi plan, y lo hice limpio porque no soy mi hermano Ethan. No me muevo en la oscuridad. Terminé el árbol. Todo. Honestamente, cada rama que mi padre Robert había pedido hecha correctamente, hecha maravillosamente. Todo lo que soñó. Y en la línea de mi madre Rosalind, donde la historia familiar quería primer marido, fallecido. No mentí, y no hice comentarios, y no añadí ni una palabra acusatoria. Puse la verdad que contaban los registros, y solo la verdad que contaban los registros. Arthur Hayes se casó en este condado este año. Sin disolución de registro. Sin registro de defunción. Estado vivo confirmado. Y al lado, porque un genealogista siempre muestra sus fuentes, adjunté los recibos. El certificado de matrimonio certificado, válido, nunca terminado. La certificación del secretario de que nunca se presentó un divorcio. La certificación de registros vitales de que nunca se registró una defunción. Y el archivo de caridad público más reciente firmado por Ethan esa primavera mostrando el pago del año en curso para el cuidado continuo de un residente vivo. No escribí nada. No acusé a nadie.
Simplemente hice mi trabajo hasta el final, lo que resultó ser lo único que mi familia no pudo perdonar. Quiero ser honesta sobre la noche en que lo terminé porque fue la escritura más difícil que he hecho, y he escrito muchísimas cosas difíciles en gráficos. Me senté con la línea de mi madre Rosalind durante horas. Hay una verdadera tentación cuando amas a alguien de suavizar, de escribir primer matrimonio y dejar el resto en silencio. Podría haberlo hecho. Nadie vivo habría sabido que elegí la mentira amable sobre la dura verdad. Y pensé en la cliente de mi oficina meses antes diciendo que preferiría pisar terreno duro y verdadero que una mentira suave. Y pensé en mi padre Robert deslizándome la caja y diciendo, bien hecho. Y me obligué a hacer lo único en lo que se basa toda mi profesión, que es escribir lo que dicen los registros, y ni una palabra más ni una palabra menos. Así que escribí su nombre. Escribí el matrimonio válido, este condado, este año. Escribí sin divorcio registrado. Escribí sin registro de defunción. Escribí, porque estaba confirmado y porque era verdad, estado, vivo. Y luego hice lo que separa a un genealogista de un chismoso. No escribí una sola frase propia sobre nada de eso. Sin bigamia, sin traición, sin acusación, sin adjetivos, nada que una persona pudiera señalar y llamar mi opinión. Recorté las fuentes detrás de cada línea y dejé que los sellos certificados de 4 oficinas públicas diferentes dijeran lo único que necesitaba decirse. Hice que la verdad fuera aburrida a propósito porque la verdad aburrida es la única que sobrevive en una habitación llena de gente que no quiere escucharla. Lo puse todo en una carpeta de cuero, del tipo que un restaurante trae su cuenta, a propósito, porque mi padre Robert iba a abrirla en una habitación llena de gente, y quería que la verdad llegara con un aspecto ordinario, con un aspecto de factura. Para que nadie pudiera decir que había montado una escena. No monté nada. Simplemente me negué a entregarle a mi padre una hermosa mentira. La noche de la cena, me vestí como si fuera a una boda, porque en cierto modo, iba al final de una. Puse la carpeta de cuero en el asiento del pasajero y conduje hasta el restaurante que mi padre Robert amaba. El mismo donde había llevado a mi madre Rosalind en su primera cita real, el que yo había reservado y pagado como regalo cuando todavía creía que esta familia era lo que decía ser. Llegué temprano. Aparqué al otro lado de la calle y me senté un rato a observar cómo se llenaba la sala privada a través de los altos ventanales. Pude ver el cartel 40 años en dorado. Pude ver las 2 velas en el pastel. Pude ver a los parientes llegar, abrazarse, reír, mi tía Clara con un vestido azul, mi prima Jessica, los tíos, toda la cálida maquinaria de una familia celebrándose a sí misma. Y pude ver a mi madre Rosalind moviéndose entre todo aquello como una mujer que finalmente había ganado de forma permanente, tocando brazos, aceptando besos, radiante. Y pude ver a mi padre Robert en la cabecera de la mesa vuelto hacia la puerta, esperando, me di cuenta, por mí. Él seguía mirando la puerta. Él no sabía que lo habían dejado fuera de la lista. Pensó que solo llegaba tarde. Cada pocos minutos, sus ojos volvían a esa puerta, y algo en mi pecho se rompía un poco más cada vez que lo hacían. Eso fue lo que finalmente me sacó del coche. No su ira. Mi padre Robert mirando una puerta por la hija que su esposa había borrado la misma noche que había planeado celebrar el borrado de un hombre entero. Crucé la calle. Fui a la puerta y ya saben lo que me esperaba allí. Con su mano lista para apoyarse plana contra mi pecho, lo que nos lleva de nuevo a la puerta. De nuevo a la mano de mi hermano hice en plana contra mi pecho. Solo familia inmediata esta noche. Dejaste de contar hace años. La pequeña ola de mi madre Rosalind despidiendo al camarero al que no llamó y yo retrocediendo porque finalmente entendí que nunca entraría en esa habitación y finalmente entendí que no lo necesitaba. Encontré a la gerente junto al perchero. Le puse la carpeta de cuero en las manos y aquí está la única frase que dije, la que había estado escribiendo en mi cabeza durante 6 semanas. Dije, cuando mi padre se levante para hacer su brindis, por favor tráigale esto, el regalo de aniversario que me pidió para sus manos durante los 40 años. Luego salí a mi coche y me senté en la oscuridad y esperé. Me gustaría decir que me sentí poderosa. No lo hice. Me sentí como una persona que acaba de escayolar un hueso roto, lo cual es una bondad violenta, y duele a todos, incluida la mano que lo hace. Así que me senté en mi coche en la oscuridad e hice lo más difícil que he hecho en mi vida profesional, que fue no hacer nada.
No volví a entrar. No llamé a nadie. No le envié un mensaje a mi padre Robert para advertirle o explicarle. Todo lo que tenía que decir ya estaba en esa habitación, en una carpeta de cuero, en sus manos o a punto de estarlo. Mi teléfono estaba boca arriba en mi regazo y luego se encendió. Mi prima Jessica desde detrás de su servilleta en la mesa. Una palabra, ahora. Una pausa que duró una edad geológica. Luego, el gerente acaba de entregarle algo. Luego, está sonriendo. Es el árbol. Se lo está enseñando a tu madre. Cerré los ojos. Podía verlo exactamente. La alegría de mi padre. El rostro de mi madre empezando a comprender lo que esa alegría estaba a punto de convertirse. Agarré el volante con ambas manos y el siguiente mensaje no llegó en 4 minutos enteros. Y en esos 4 minutos, envejecí un año. Y cuando finalmente llegó, solo eran 3 palabras. Y las 3 palabras eran, oh, Dios mío. Sé la mayor parte de lo que sucedió después porque mi prima Jessica estaba dentro, la única persona en esa mesa que siempre había sido decente conmigo, y me envió un mensaje de texto con todo en tiempo real desde detrás de su servilleta. Y porque al final mi padre Robert me contó el resto él mismo. El gerente esperó exactamente como le había pedido, amable y profesional, hasta que mi padre se levantó. Golpeó su copa con una cuchara, y la habitación se volvió suave, cálida y tranquila. 40 años. Agradeció a todos por venir. Se emocionó un poco como suele hacerlo, y levantó su copa hacia mi madre Rosalind. Y justo en ese momento, la gerente se acercó a su codo y dijo las palabras ordinarias que le habían dado, un regalo para usted, señor, para el aniversario y puso la carpeta de cuero en sus manos. Mi padre Robert es un hombre que lee todo. La abrió en la mesa justo allí porque supuso que era del restaurante. Una tarjeta, una cortesía, una fotografía que habían tomado. Mi prima Jessica dijo que todavía estaba sonriendo cuando desdobló la primera página. ¿El árbol? Su árbol. 40 años bien hechos. Todos, toda su familia. Exactamente lo que había pedido ese domingo de enero. Mi prima dijo que de hecho se rió a carcajadas, encantado, y lo giró para que mi madre Rosalind pudiera verlo. Mira, Rosalind, lo terminó. Mira esto. Y luego siguió leyendo porque así es mi padre. Lo lee todo hasta el final. Y llegó a la línea de mi madre, y la sonrisa abandonó su rostro. Mi prima Jessica dijo, toda la mesa lo sintió medio segundo antes de que cualquiera lo entendiera, como una habitación siente la caída de la temperatura antes de que alguien diga que tiene frío. Leyó el certificado de matrimonio. Leyó la palabra vivo. Leyó la certificación de que nunca se había presentado un divorcio. Leyó la certificación de que nunca se había registrado una defunción. Y luego, porque su propio hijo Ethan lo había firmado de su puño y letra, leyó el archivo de caridad, el desembolso del año en curso, el cuidado continuo de un residente en un centro de memoria a 2 estados de distancia, firmado por Ethan esa primavera. Ahora, aquí es donde una historia menor haría que mi madre saltara y confesara, sollozando toda la historia, explicándose. Eso no fue lo que pasó, y no es así como realmente suceden estas cosas. Nadie confesó. El papel ya lo había dicho todo y el papel no solloza. Lo que pasó es que mi padre Robert dejó la carpeta con mucho cuidado, como deja cualquier cosa que teme que se rompa. Y miró a mi madre Rosalind y en una habitación donde 40 parientes se habían quedado completamente en silencio sin aliento. Le hizo una pregunta tranquila. Dijo, ¿está vivo? Y mi madre Rosalind no dijo que no. Ese es todo el mecanismo. Había tenido toda una vida para preparar una negación y nunca la había necesitado porque nadie le había puesto el papel en las manos antes. Y ahora el papel estaba en sus manos. Y si decía que no, los registros certificados que estaban justo delante de él la convertían en una mentirosa delante de toda la familia. Y si decía que sí, 40 años terminaban en la mesa. Así que no dijo nada. Extendió la mano hacia su brazo y dijo su nombre, solo su nombre. Y ese gesto, ese silencio donde debería haber estado la palabra no, fue la respuesta. Y cada persona en esa mesa la vio dársela. Los mensajes de texto de mi prima Jessica se habían detenido.
Más tarde me dijo que simplemente había olvidado que tenía un teléfono. Dijo que el silencio en esa habitación fue lo más ruidoso que había escuchado nunca. 40 personas que habían pasado toda la noche riendo, de repente con miedo de respirar. Dijo que mi tía Clara se llevó la mano a la boca y no la quitó. Dijo. Un tío se levantó a medias, sin saber qué quería hacer, y volvió a sentarse. Dijo que la única persona que seguía moviéndose era mi madre Rosalín, cuya mano estaba en la manga de mi padre, y que seguía diciendo su nombre, más y más suavemente, como si el volumen fuera el problema. Como si el tono suave adecuado pudiera retroceder 40 años y volver a sellar una puerta que un documento certificado acababa de volar de sus bisagras. Nadie la ayudó. Esa es la parte a la que mi prima Jessica seguía volviendo cuando me lo contaba. Ni una sola persona en esa mesa llena de parientes a los que había cocinado, recibido y gobernado durante 40 años se levantó para ponerse de su lado. Todos, en el espacio de 90 segundos, habían hecho la misma aritmética que mi padre y habían llegado al mismo número, y el número no dejaba espacio para defenderla. Entonces mi padre Robert se volvió hacia mi hermano Ethan y mi hermano lo intentó. Eso se lo concedo. Intentó ejecutar la jugada que había estado construyendo durante 4 años. Dijo, papá, vamos. Esta es Olivia. Ya sabes cómo es. Está obsesionada. Lo ha retorcido todo. Deberíamos hablar de esto en privado. No aquí. No así. Y extendió la mano hacia la carpeta para quitarla. Y mi padre, que no había levantado la voz ni una sola vez, la apoyó plana, el mismo gesto que Ethan había usado en mi pecho en la puerta del restaurante. Y dijo, esta es tu firma, Ethan. ¿Es esta tu firma? Y mi hermano, el contable, el hombre que no puede discutir con el total, miró su propio nombre escrito con su propia letra cuidadosa en un documento público delante de 40 personas, y no pudo decir que no lo fuera. 4 años de historias que había construido sobre mí todavía estaban en la memoria de cada pariente, cargadas y listas. Y en ese segundo, resultaron no valer absolutamente nada. Porque no puedes hacer que una hija sea increíble cuando la hija nunca dice una palabra y simplemente deja que tu propia firma haga el recuento. Fue entonces cuando mi padre Robert se puso de pie por completo. Mi prima Jessica dijo que miró lentamente alrededor de la mesa el cartel, las 2 velas doradas, el pastel que decía 40 años. Y dijo lo que escuché esa noche de 3 personas diferentes porque les llegó a todos al mismo instante y ninguno lo olvidó nunca. Se volvió hacia mi madre Rosalín y dijo, 40 años y me dejaste brindar por 40 años. No un grito, no una maldición, solo la aritmética dicha en voz alta por un hombre a quien finalmente, a los 70, le habían entregado el número real. Y luego tomó su árbol, su verdadero árbol, el que su hija había terminado exactamente como él le había pedido. Y salió de esa habitación, pasando el cartel, pasando el pastel, pasando a su hijo y a su esposa, y por la misma puerta de la que a mí me habían rechazado. Y cruzó el oscuro aparcamiento, y encontró mi coche. Y abrió la puerta del pasajero, y entró. Y durante mucho tiempo, no dijo nada en absoluto. Si has llegado hasta aquí conmigo, quédate con una cosa antes de que te diga cómo terminó. Las personas que te aman no siempre son las que protegen tus sentimientos. A veces, la persona que más te ama es la que se niega a darte una mentira cómoda, incluso cuando la verdad le cuesta a toda la familia. Si alguien en tu vida ha pagado ese precio por ti, pon su nombre en los comentarios esta noche. Que se les cuente. Esa es la única razón por la que hago todo esto. Nadie debe quedar sin contar. Mi padre Robert se sentó en mi coche y sostuvo ese árbol en su regazo con ambas manos, exactamente como había sostenido la tapa de la caja de zapatos en enero. Y finalmente, dijo, tú lo sabías. Y yo dije, me enteré. Intenté decírtelo solo a ti, para eso era el almuerzo. Lo detuvieron. Y se quedó en silencio un rato. Y luego dijo, sé que lo hicieron. Y algo en la forma en que lo dijo me indicó que ya había repasado los últimos 6 meses en su mente y había visto cada muro que habían construido, cada está descansando, cada deja de llamarlo por esto. Y comprendió de repente que había sido manipulado dentro de su propia casa por su esposa y su hijo durante mucho tiempo. No lloró entonces. Lloró más tarde, solo, me dijo, como lo hacen los hombres privados. En el coche,
solo sostuvo el árbol y después de un largo rato dijo, a 2 estados de distancia. Y yo dije, sí. Y él dijo, todo el tiempo. Y yo dije, sí, papá. Y asintió lentamente como un hombre que confirma un total. Y luego dijo lo que lo amaré hasta el día en que yo misma sea un nombre en ese árbol. Dijo, entonces, ahí es a donde tengo que ir primero, antes que los abogados, antes que tu madre, antes que nada de eso. Hay un hombre que ha estado recluido en una habitación en algún lugar durante 40 años para que yo pudiera estar cómodo, y me gustaría ir y estar en esa habitación con él. ¿Me llevarías? Eres la única que sabe dónde está. No lo llevé a 2 estados esa noche. Un hombre de 70 años no recorre 400 millas la misma noche en que su vida se desmorona. Lo llevé a un hotel porque no quería ir a casa y me senté con él en el vestíbulo mientras decidía qué hace un hombre con la primera noche del resto de su vida. No se enfureció. No llamó a mi madre. Me preguntó una vez en voz baja si creía que algo de eso había sido real, los 40 años. Y yo le dije la verdad, que no rastreo corazones, solo registros, y los registros no podían decirme lo que él había sentido en una mesa de desayuno durante 4 décadas, y tampoco nadie más que él. Pensó en eso durante un largo rato. Luego dijo que los años habían sido reales para él, y que quizás eso tenía que ser suficiente, que una cosa podía ser real para ti y una mentira al mismo tiempo, y que esta era la parte de la que nadie te advierte nunca. Le conseguí una habitación. Dejé mi número en la mesita de noche, aunque ya lo tenía, como se hace cuando no se te ocurre nada más que darle a alguien. Y conduje a casa sabiendo que, pasara lo que pasara, mi padre Robert lo afrontaría de pie, porque ya había hecho lo más difícil, que era seguir leyendo hasta el final de la página. Y esa es la parte de esta historia de la que estoy más orgullosa. Y no tiene nada que ver con la revelación en la mesa en absoluto. Porque el primer instinto de mi padre al saber que toda su vida había sido construida sobre un hombre borrado no fue la venganza. Y ni siquiera fue su propio dolor. Fue ir a ver al hombre. Restaurar, de la única manera que le quedaba, la única cosa que mi familia había pasado 40 años y un pago trimestral tratando de negar, que Arthur Hayes era una persona viva con un nombre que había sido real todo el tiempo. Lo llevé, no esa misma noche, sino ese mismo mes, antes de que la fecha del aniversario hubiera pasado por completo en el calendario. Condujimos 2 estados y encontramos a un hombre delgado y anciano en una habitación luminosa y limpia, un hombre que no nos conocía a ninguno de los dos y nunca lo haría, que nos miró con la amable y sin malicia bondad de alguien cuyos ayeres se han desprendido. Y mi padre Robert se sentó junto a su cama y se quedó durante 2 horas. No exigió nada. No le hizo preguntas al hombre que el hombre nunca podría responder. Simplemente se sentó con él. Y en un momento le tomó la mano al anciano, y casi al final, muy en voz baja dijo, lamento que me haya tomado 40 años saber que estabas aquí. Y yo me paré en la puerta de esa habitación luminosa y entendí finalmente que me había equivocado en el estacionamiento cuando pensé que solo había 2 caminos. Siempre había habido un tercero. Era el camino que tomó mi padre. No para quemarlo todo y no para enterrarlo más profundamente, sino para caminar hacia la verdad y estar en la habitación con ella, por imperdonablemente tarde que fuera. Quiero contarles un poco más sobre esa habitación luminosa, porque mi padre me lo pidió, para que también se contara. El hombre en la cama tenía toda la vida joven de mi madre Rosaline encerrada dentro de un cráneo que ya no podía alcanzarla. Tenía algunas fotografías apoyadas en el alféizar de su ventana y las miré mientras mi padre Robert se sentaba con él y una de ellas me detuvo el corazón. Era la misma fotografía, el joven Arthur Hayes apoyado en el coche al sol, la que mi madre había sacado de mis materiales y había sostenido contra su pecho y se había negado a entregar. Ella había guardado una copia. Él tenía la otra. Durante 40 años, 2 personas habían guardado la misma foto de la misma tarde. Una para recordar y otra para enterrar. Una enfermera nos dijo cuidadosamente que casi nunca tenía visitas. Pero que 4 veces al año una señora venía y se sentaba con él exactamente durante 1 hora y nunca dejaba un nombre, solo un sobre en la recepción. Mi padre Robert escuchó eso y asintió lentamente y dijo tan bajo que casi no lo escuché, al menos ella vino. Y entendí que mi padre, incluso entonces, incluso en medio de los escombros, todavía estaba tratando de encontrar lo único tierno y verdadero dentro de 40 años de mentiras,
porque así es él, y es exactamente el tipo de hombre que ellos habían apostado que nunca miraría demasiado una factura. Aquí es donde terminaron las cosas, porque sé que quieren saber. Mi padre Robert no volvió a casa esa primera noche ni para muchas noches después. Y ahora está manejando su propia vida con su propio abogado a su debido tiempo. Y eso es suyo para manejar y no mío y no de este vídeo. Así que dejaré su dignidad exactamente donde pertenece, en sus propias manos. Mi madre Rosalina ha dicho mucho a los parientes sobre el dolor y la privacidad y lo complicado que fue todo. Y tal vez realmente lo fue. Yo rastreo lo que los registros contienen, no lo que el corazón pretendía. Y los registros contienen un marido vivo y 40 años de silencio trimestral. Mi hermano Ethan ya no es el tesorero de nada. Resulta que el Estado tiene opiniones firmes sobre las tarifas administrativas pagadas para mantener a un hombre borrado, y esas opiniones ahora también son un registro público, del tipo que cualquier persona viva puede obtener. Y mi tía Clara, la que se le escapó la información con su segunda copa de vino, me llama ahora a veces solo para hablar. Porque soy la única en la familia que nunca le pidió que guardara un secreto. Mi padre Robert va a verlo ahora, no 4 veces al año en secreto con un sobre en un escritorio. Sino abiertamente, cuando puede, una amistad extraña y gentil entre un anciano que no puede recordar y un anciano que no puede olvidar. Dice que es la única parte de todo que tiene sentido para él. Sentarse con el hombre cuya vida había estado viviendo sin saberlo durante 40 años. Le trae cosas. Le lee a veces. Me dijo una vez que no está enojado con Arthur. Nunca podría estar enojado con Arthur porque Arthur es la única persona en toda la historia que nunca le mintió a nadie. Simplemente fue borrado. Mi padre Robert dijo que un hombre que es borrado y una hija a la que se le llama tienen algo en común y que lamentaba que le hubiera tomado 70 años y una carpeta de cuero verlo. Le dije que no necesitaba lamentarlo. Le dije que ser visto al final sigue siendo ser visto. Él siguió yendo a visitarlo de todos modos. Es un hombre mucho mejor de lo que las personas que pasaron 40 años manipulándolo le dieron crédito. Y verlo elegir la ternura sobre la rabia una y otra vez es lo más cercano a un final feliz que tiene esta historia. Hice una cosa más meses después y la hice solo para mí y quizás para ese joven al sol. Hice restaurar la fotografía, no la copia de mi madre, la que ella había recuperado. La otra del alféizar de la ventana que mi padre Robert pidió prestada a la instalación y amablemente se la prestaron. La hice escanear y limpiar profesionalmente y la reimprimí y la puse en el árbol genealógico en la rama de Arthur Hayes donde pertenece una cara. Para 40 años mi familia había trabajado para asegurarse de que este hombre no tuviera muerte y ningún registro de defunción, ningún funeral y ninguna tumba, ninguna línea en ningún libro, ninguna cara en ninguna pared. Lo habían borrado tan completamente que incluso vivo estaba desaparecido. Y yo lo puse de vuelta. Un joven entrecerrando los ojos, medio riendo, apoyado en un coche en un verano que terminó para todos menos para él. Finalmente escrito, finalmente contado en el único lugar donde mi familia había jurado que nunca aparecería. Eso, al final, es lo que hago. No los gráficos, no los certificados. Vuelvo a poner a las personas que otros pasaron toda su vida tratando de borrar. Y nunca me he arrepentido de ello, sin importar el costo. Porque la alternativa es un cartel que dice 40 años sobre una mesa llena de gente que ha acordado no ver al hombre en el estado de al lado. Y prefiero ser la fría, la distante. La hija rechazada en la puerta que sentarme en esa mesa y llamar a una mentira una vida. Y yo, durante 4 años fui la fría, la distante, la hija que dejó de contar. Quiero que noten lo completamente que eso terminó en la duración de un solo brindis. No porque finalmente me levantara y gritara mi parte, sino porque nunca tuve que hacerlo. Simplemente hice el trabajo honesto hasta el final y dejé que el papel que mi propio hermano Ethan firmó hiciera el recuento por mí. La familia que pasó 4 años haciéndome increíble me entregó al final lo único que me hizo imposible dudar, sus propias firmas. Mi padre Robert se quedó con el árbol. Lo tiene enmarcado ahora. Todo, cada rama que pidió, incluida la rama que me rogaron que enterrara. Dice que es lo más verdadero que posee. Y a veces, cuando estamos solo nosotros dos, lo mira y sacude la cabeza y suelta una pequeña risa cansada y asombrada. Y dice la frase de nuevo, no con amargura ahora, solo asombrado. 40 años.
Y luego me mira a mí, la hija a la que rechazaron en la puerta, y añade la parte que solo dice ahora, la parte que nunca dijo en todos los años anteriores. Dice, y la única que me dio el número real fue la que todos ustedes dejaron de contar. Yo lo cuento todos los días. Siempre lo hice. Eso es lo que mi familia nunca entendió de mí. Nunca dejé de contar a nadie, vivo o muerto. Esa es la razón por la que hago este trabajo. Nadie merece ser borrado de su propia historia familiar. Ni mi padre Robert, a quien mintieron durante 40 años. Ni yo, a quien tacharon de una lista de invitados. Y ni siquiera el hombre delgado y anciano en la habitación luminosa, entrecerrando los ojos por una ventana a 2 estados de distancia, que fue real todo el tiempo, y cuyo nombre por fin está escrito donde le corresponde.